Muy bien, quiero enviarle saludos nuevamente a su amigo y servidor Gilberto Torres de su programa Palabra de Salvación. Vamos a continuar hoy con el tema que iniciamos la semana pasada. Se llama Más ahora mis ojos te ven. Y esa expresión la encontramos en el libro de Job en el capítulo 42. Les envío saludo a todos los que pueden escuchar a través de la red. Apreciamos mucho sus oraciones para que el Señor nos dé su ayuda, su gracia para continuar a través de este medio, anunciando así la palabra de Dios. Job capítulo 42, por favor, dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosa demasiado maravillosa para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído más, ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso fue el tema de la semana pasada. Hoy vamos a concluir a partir del versículo 7. Dice: aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifa temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, e id a mi siervo Job, y ofrece holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará. Por Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Está bien la lectura de su palabra. Dios la bendiga. Queridos amigos, la semana pasada miramos a este hombre, y si usted lo lee, le animo que lo haga. En el capítulo 1 hay malas noticias para él. ¿Cuántas cosas perdió? Veíamos sus bueyes, sus asnas, sus ovejas, sus camellos. En un solo día, toda su economía desapareció. Pero lo más triste y doloroso, sus 10 hijos murieron también en un solo día. Malas noticias. Pero dice aquí la palabra de Dios que Job no maldijo a Dios. Este hombre se humilló, se quebrantó, rapó su cabeza y adoró a Dios. Luego él va a tener una enfermedad incurable. La esposa le dice: maldice a tu Dios y muere. Tampoco pecó con sus labios. Seguido a esto encontramos que llegan 3 amigos. Y pareciera que vienen con la mejor intención, quieren consolarlo. Ellos pasan 7 días mirando la condición triste que está viviendo Job, y luego comienzan a dar cada uno sus consejos, sus mensajes. Pero muy triste. Cada uno está mal enfocado, y lo que ellos pueden transmitir, le dice, Job debe ser el resultado de un pecado secreto. Hay otro que se enfoca: debiste haber cometido un error para sufrir un castigo. Otro es: estar recibiendo un castigo justo, deberías arrepentirte de tus pecados. Todos estos amigos, entre comillas, se acercaron, y ahora Job está también quejándose, está desanimado. Y Dios va a atenderlo y le va a hacer preguntas que Job no puede responder. Y son preguntas todas relacionadas con la sabiduría, la creación, el poder de la creación. Y estimado oyente, el propósito de estas preguntas era ayudar a Job a comprender que él no estaba en la posición de cuestionar a Dios, ni de exigirle una explicación sobre su proceder, lo que está sucediendo en su vida. Todo lo que ha recibido, toda esa tragedia, Dios le va a hacer preguntas y reflexiona a ver si tú sabes. Y no tiene ninguna respuesta, porque Dios quiere ayudar a este hombre a ser quebrantado y a entender que Dios nunca pierde el control, jamás.
Y llega este precioso capítulo, nuestro capítulo de hoy, en el capítulo 42, pero él ya ha hecho unas confesiones en el versículo 22 del capítulo 36, dice: he aquí Dios es excelso en su poder, ¿qué enseñador semejante a él? En el capítulo 37, versículo 5, truena Dios maravillosamente con su voz, él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Capítulo 37, versículo 14, detente, Job, detente, considera las maravillas de Dios, como haz un alto en tu vida. Ahora aquí el capítulo 42, respondió Job a Jehová. Esa es su confesión. Él va a dirigirse ahora al Señor directamente, con toda claridad. Yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Este hombre ha llegado a una comprensión. Después de escuchar la voz de Dios y todo lo que ha sufrido, él se dirige a Dios y él está expresando lo que ahora entiende. Versículo 3 que leímos dice: ¿quién oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía. Qué humildad, ¿verdad? Llega el momento de expresarlo, de reconocerlo. Hay un cambio en su vida. Yo hablaba lo que no entendía, lo que no comprendía. Versículo 4 dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Escucha, él está atento, él tiene una confianza que Dios sí puede enseñarle lo que él no entiende, no comprende. Tú me enseñarás. Una de las cosas que él había preguntado en el capítulo 13, versículo 23, querido oyente, vea esta pregunta: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. David lo expresó de otra manera en el Salmo 19, versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O en el Salmo 32 y 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Él llega a este momento: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. He sabido de ti solo de oída, ahí es otra traducción, pero ahora mis ojos te ven. Él llega al punto de la claridad, tener una revelación tan clara de la sabiduría de Dios, de su poder, de su providencia. Es como haber visto a Dios cara a cara. Las nubes han pasado, todo ha quedado claro. De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. En ese cambio vamos a ver que él va a confesar lo que hay realmente en su corazón. Por tanto, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Me retracto, estoy arrepentido. Tiene una convicción muy clara de su pecado. Él está convencido. Está delante de un Dios que lo sabe todo, que conoce todo, que escudriña la mente y el corazón. Y él está arrepentido. Pudiéramos enumerar algunas cosas de las que él se arrepintió. Por ejemplo, en el capítulo 3 se arrepintió de la terrible maldición que había pronunciado sobre el día de su nacimiento. O de el deseo de morir en el capítulo 7, versículo 15. De sus quejas, sus desafíos, su desesperanza. Él está arrepentido. Él viene convencido que Dios tiene todo el control y nunca lo va a perder. Él no sabía que lo que estaba pasando en la esfera celestial, de Satanás acusándolo, de Satanás provocando todo esto, y Dios permitiendo hasta un punto que pudiera quitarle toda su economía, su familia, sus hijos y aún su salud. Él no lo sabe. Ahora Dios le está hablando y este hombre tiene ahora otra actitud, está arrepentido. Hoy queremos ver el final de este hombre. Hoy quiero que nos enfoquemos
que no terminó todo allí, porque los versículos 7 en adelante del capítulo 42, le animo para que usted lo lea. Él está expresando: de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Todo esto está claro ahora en su vida. Él está expresando su condición a Dios. Y aquí vamos a ver las palabras del escritor Santiago. Aquí tenemos por bienaventurados, versículo 11 del capítulo 5 de Santiago, los que sufren. Son dichosos los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. O sea, Santiago está escribiendo a creyentes que sufren, a esos creyentes que perseguidos o maltratados. Y él va a hablar de la paciencia. Y el Espíritu Santo pone en su mente, en su corazón, escribir de este hombre en el Antiguo Testamento. Habéis oído de la paciencia de Job. Habéis oído. Lean el libro. Deténganse un momento. Se van a animar. Van a aprender mucho. La paciencia de Job. Habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El fin. ¿Cómo fue el fin en capítulo 42 de Job? ¿Qué sucedió? Esto nos debe animar. Cuando miramos aquí la palabra de Dios, alguien que estaba sufriendo y no lo entendía. Quiero detenerme un momento, mi querido oyente. Si usted no es salva, no es salvo, estará pasando por alguna tragedia en su vida, alguna situación, alguna pérdida muy grande. Permítame decirle, Dios no cambia. Dios sigue amándole. Y Dios quiere el quebrantamiento para humillarnos y llevarnos ante Él. El que se humilla será exaltado. Pedro dice: humillado bajo la poderosa mano de Dios. Si aún usted no tiene ni goza la salvación, el perdón de pecado, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Y permítame animarle con la ayuda de Dios a detenerse un momento para considerar a Jesucristo, el que sufrió tal contradicción de pecadores, el que padeció en la cruz, el que llevó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados, pagó el precio completo, dijo: consumado es, y vive, porque la tumba ahí en Jerusalén está vacía. En el cielo hay un hombre que ha resucitado, glorificado. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado en que podamos ser salvos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo puede leer 1 Timoteo capítulo 2. Así que usted se encuentra en una situación que no entiende, que no comprende del sufrimiento, lo que esté padeciendo. Dios quiere abrir sus ojos, tenerlo con claridad lo que Él es, y pueda contemplar hoy mismo por la fe al Hijo de Dios y recibirlo, creer en Él como su Señor y Salvador. Continuamos, dice, cuando Dios, ¿qué hizo? Dios le dice a estos amigos, entre comillas, que ellos tienen que ofrecer un sacrificio. Ustedes no hablaron bien. Deben ir con Job y él orará por ustedes. Y dice: y ellos lo hicieron y Jehová aceptó la oración de Job. O sea, vienen estos hombres que lo habían tratado tan equivocado. Lo habían juzgado, lo habían condenado. Y Dios le dice: ustedes tienen que ofrecer un sacrificio. Entonces Job va a orar y dice el versículo 10: quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos. Y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job, después de haber orado. Este hombre tuvo una visión clara, tiene una comprensión clara de Dios, de su sabiduría, de su poder, de sus propósitos. Y ahora tiene una prueba, diría, él tiene que orar por estas personas, porque ellos llegaron con el sacrificio y les dice: mire, Dios nos mandó contigo porque nos equivocamos en nuestro mensaje. Lo que dijimos que te estaba pasando no era cierto. Entonces Dios nos pidió que estuviéramos aquí, que tú vas a orar por nosotros. Jehová aceptó la oración de Job. Cristo en su ministerio dijo: orad por vuestros enemigos, por los que os ultrajan, por los que persiguen.
Y estas personas que habían condenado a Job tuvieron que ir con él. Y luego que él va a orar, dice, quitó Jehová la aflicción de Job. Número 1, le quitó, mudó, lo restauró. La aflicción, él estaba preso, él estaba en esa situación que no podía escapar. ¿Cuánto duró? No lo sabemos, pero ahí estaba. Pero él oró por sus amigos, oró. Y aumentó Dios el doble. Usted puede estudiar otros hombres en la palabra de Dios, el resultado después de orar. Le voy a citar uno en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10, un hombre que se llamaba Jabes. Su nombre significa dolor, así era su vida. Pero él le pidió a Dios por esa necesidad que tenía. Y dice allí, le otorgó Dios lo que pidió, le otorgó. Y Dios quiere, mi querido amigo, bendecirlo a usted en este día, dándole la salvación, el perdón de pecados. Dios quiere que usted sea salva, que venga al conocimiento de la verdad. Dios le quiere otorgar hoy el perdón de todos sus pecados por la fe en Jesucristo. Otro ejemplo que encontramos es Jacob. Y él está en el capítulo 32 y él tiene mala conciencia. Él trató mal a su hermano, ha regresado y tiene mucho miedo porque su hermano viene contra él con un gran ejército. Y esa conciencia que lo acusa, él sabe que hizo mal, él va a buscar a Dios. Y dice, estuvo a solas con Dios en Jaboc. Y eso significa vaciar. O sea, él va a vaciar toda su angustia, todas sus preocupaciones en Peniel. Y en Peniel significa cara de Dios. Y lo bendijo allí Dios. Lo bendijo. Y vea la historia. Que ese hombre va a salir cambiado. Dios le cambió el nombre a Israel. Pero su manera de caminar también. El haber estado a solas con Dios. En ese momento de intimidad con Dios, Dios lo va a bendecir. Otro ejemplo que les voy a compartir es de Jonás. Jonás no es que estaba deprimido, estaba encerrado. ¿Dónde? En el vientre del gran pez. Y su oración llegó. ¿Dónde? A Dios. Él invocó a Dios y mandó Jehová que al pez que lo vomitara. Alguien estará encerrado en una condición que pareciera que está como en el vientre de un gran pez. No sé qué hacer. Clama a mí, yo te responderé. Cristo dijo tan tiernamente en el sermón del monte, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Mateo capítulo 11, versículo 28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios quiere darle descanso a usted en este mismo día. Mi otro ejemplo que tengo es de una mujer afligida, triste, deprimida, y se llamaba Ana. 1 Samuel capítulo 1. Ana derramó su corazón ante Dios, derramó su corazón. Toda su carga, toda su aflicción, toda su tristeza lo derramó ante Dios. Y dice el versículo 18, y no estuvo más triste. Recibió el consuelo de haber estado en la presencia de Dios y ella se fue confiando en la palabra de Dios. Este hombre de quien hemos leído ha terminado su vida, ha entendido lo que Dios estaba haciendo, que él no podía comprenderlo. De oídas te había oído, más ahora hay una hora. Mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y ceniza, está arrepentido. Ha crecido mucho. Y Dios le dice, tienes que orar por tus amigos. Y es después de la oración que Dios va a devolver lo que él había perdido. ¿Qué prueba? Es después de ir a la presencia de Dios y quitar si había algún resentimiento en su corazón, algún rechazo. Él tendría que orar con sinceridad. Queridos amigos, él tendría que decirle a Dios, yo no siento nada hacia estas personas, por eso vengo a orar. Porque dice, Jehová aceptó la oración de Job, la aceptó.
Y anhelamos que nuestras oraciones sí lleguen y sean aceptadas, recibidas. Y Dios Él le quitó la aflicción. ¿Está usted afligido? ¿Está triste? Venga hoy como está mi querido amigo. Venga hoy con la carga que usted tiene. Reconozca de uno que todo lo sabe. Y ahora puede decir, ahora mis ojos te ven. Ahora entiendo a la luz de tu palabra lo que eres tú, un Dios de amor, compasivo y misericordioso, que enviaste a tu Hijo al mundo para dar su vida por pecadores perdidos, dignos del infierno. Pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando yo entiendo soy un pecador, estoy perdido, soy candidato para la salvación. Cuando llego a entender esta verdad delante de Dios, estoy perdido, claro que sí. La palabra de Dios enseña que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvar pecadores perdidos. Él vino a llamar a arrepentimiento a pecadores. Y Él le ofrece a usted completo perdón de todos sus pecados, pasado, presente y futuro. Porque la sangre de Cristo, dice Juan, capítulo 1 de su primera carta, versículo 7, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué descanso, qué paz, por creer la palabra de Dios, por confiar en la obra que Cristo hizo en la cruz. Él murió por pecadores. Y aquel pecador que acude a Él y confía en Él y cree en Él y descansa en la obra que Él hizo, obtiene, recibe el perdón de todos sus pecados. Ojalá usted diga como este hombre aquí, ahora mis ojos te ven. Tenía un conocimiento vano, tenía algo nublado, pero ahora estoy claro. Ahora mis ojos te ven. Venga a Cristo hoy. No lo deje pasar para otro día, que hoy sea el día inolvidable donde usted conoció a Jesucristo como su Señor y Salvador, donde usted vino con toda su carga y entendió que la palabra de Dios dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es la obra del Hijo de Dios. Yo os haré descansar, porque Él murió, Él resucitó, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Crea en el Señor y será salvo. Estuvo con usted su amigo, servidor Gilberto Torres. Escuche los anuncios al final aquí en Chihuahua. Si no tiene dónde asistir, con mucho gusto es bienvenido. Puede mandar un WhatsApp al más 52 614 184 7500.